Ya. En este video lo que vamos a explicar es, o lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto que va a gestionar la base de datos que acabamos de crear, ¿cierto? Y posteriormente lo que hicimos fue también configurar el servidor, en este caso Payara. Bien, hasta el momento nosotros tenemos una base de datos llamada Web 2017, la cual tiene 5 tablas, en donde en cada una de las tablas nosotros vamos a poder eh, ofrecer algunas operaciones, ¿cierto?, sobre esas tablas. Por ejemplo, insertar, actualizar, buscar, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a explicar es cómo trabaja el framework, en este caso JPA, y cuáles son los elementos necesarios al momento de poder crear el proyecto a tener en consideración. Bien, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Recuerden que la base de datos ya está configurada y el Payara ya tiene el pool de conexión hacia la base de datos y tiene creado un JNDI, que es el nombre por el cual nosotros a partir o sí, a partir de la aplicación vamos a acceder por medio del JNDI, ¿cierto?, al pool de conexión, y el pool de conexión, ¿qué es lo que hace? Establece la conexión con la base de datos. Bien, por lo tanto, lo primero es crear el proyecto. Bien, entonces voy a ir a NetBeans, vamos a crear un proyecto. Este proyecto es un proyecto Java Web, le voy a llamar gestión venta. Y este proyecto, recuerden que tiene que estar seleccionado el servidor Payara, ya que, de acuerdo a lo explicado anteriormente, es el servidor con el cual nosotros vamos a trabajar. La versión de Java, recuerden que siempre va a ser la versión 6. Finalizamos. Bien, entonces ahí nos va a crear nuestro proyecto. Si se fijan, ahí ya lo tenemos, creo que me pasó un poquito, ahí está. Ahí está nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es agregar las librerías necesarias para poder trabajar con el framework. ¿Bien? En este caso, las librerías necesarias a agregar son clic derecho, agregar librería. Voy a importar primero las librerías que voy a utilizar, que en este caso es JPA, el primero que aparece ahí, JPA 2.1. Bien. Y vamos a importar también el MySQL JDBC Driver. Bien. Esas son las dos librerías que son necesarias para poder trabajar con base de datos. Bien, si no tengo esas dos librerías, más adelante nos va NetBeans, ¿cierto? El servidor nos va a decir que tenemos que agregarlas sí o sí. Y MySQL. Bien, entonces nuestro proyecto al principio debiera tener esas dos librerías. Bien, ahora, para trabajar con el framework, para trabajar con conexiones hacia la base de datos, nosotros ya tenemos la conexión lista, que en este caso tiene que ver con lo que hicimos en el segundo video, configuramos Payara. Entonces nosotros, si nos fijamos, creo que tenía por aquí un modelo, aquí está. Si nos fijamos, básicamente esta es toda la ciencia del framework. Bien, el framework necesita que esté creada una base de datos, ya lo tenemos. Bien, el framework necesita que exista una conexión en el servidor, que ya lo configuramos, ¿verdad? Y desde aquí hasta hacia todos estos elementos, todo este caminito que nosotros vemos acá, es la forma en cómo trabaja el framework. Bien, el framework lo primero que necesita es un componente llamado persistence, que en el fondo es un archivo XML que establece la comunicación con la base de datos. Bien, ¿cómo nosotros vamos a establecer? Vamos a establecer la comunicación con la base de datos por medio del servidor Payara. Bien, en este caso, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el Persistence Unit. Eso se hace en el Source Package. Clic derecho, nuevo, otro, y en la categoría de persistencia, que deberíamos tener una carpeta acá llamada persistencia, esa. Fíjense que ahí está el componente Persistent Unit, que es el primer componente que tenemos acá. Bien, le ponemos siguiente. Fíjense que nos crea un nombre, ese nombre por defecto, y el recurso que nosotros vamos a utilizar a partir de Payara. Fíjense que si nosotros tenemos acá, si nosotros hacemos clic acá, debería aparecer en este caso el recurso que
habíamos creado la parte 2 que tiene que ver con el JNDI Web 2017. Lo seleccionamos y fíjense que ya ahí finalizamos. Entonces hasta ahí nosotros tenemos ya en nuestra aplicación, tenemos la conexión hacia la base de datos Web 2017 por medio del servidor Payara. Bien, por lo tanto, esa es la configuración inicial. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Bien, para que solamente sepan cómo crear este archivo de configuración. ¿Qué es lo que qué es lo que acabamos de hacer entonces? Por medio de este archivo vamos a conectarnos a la base de datos para poder realizar las inserciones, buscar en la base de datos, eliminar, actualizar, etc. Bien, lo dejamos hasta acá.